Me to come and speak tonight. Antes de todo, quisiera darles las gracias por invitarme esta noche para poder compartir con ustedes. And it is very humbling to come and speak to you guys as a pastor from Canada and to see just the faith that you have in your worship. Y realmente es algo que toca mi corazón el poder venir y compartir con ustedes y adorar junto con ustedes, porque en medio de la alabanza puedo sentir al Espíritu que habita en medio de ustedes. I first want to tell you what brought me here today. Y primero quiero decirles qué es lo que me trajo aquí para estar con ustedes. First of all, it started when I was 18 years old. Y todo empezó cuando yo tenía 18 años. And I decided that I wanted to go on a missions trip for my first time. Y yo decidí que podía ir a un viaje misionero por primera vez. And in our congregation at the time, we had someone who lived in Ecuador. Y en mi iglesia tenemos a una persona que vive en Ecuador. And so at 18 years old, I went to Ecuador and did a missions trip very similar to the one that we did here today, where we worked for most of the week. And at the end of the week, we spent time with children, ministering to them at the end of the week. Y cuando estaba en ese tiempo, decidí ir a este viaje en Ecuador cuando tenía 18 años. Y cuando estaba allá hice un trabajo durante toda la semana, algo muy similar a lo que hicimos aquí. Pudimos compartir también con todos los hermanos de la iglesia. And on one of the last nights of the missions trip, we had a campfire on the beach. Y uno de los últimos días en este viaje misionero tuvimos una fogata en un campamento cerca de una playa. And there was a young man who was my age, 18 years old. Y había otro joven que tenía también 18 años. And he told the group around the campfire that he felt God telling him that he should be a pastor. Y este joven se levantó y en ese tiempo de la fogata, en medio del campamento, habló a todos los demás y nos dijo que el Señor le estaba llamando a ser un pastor. También tenía 18 años. And then God spoke to me. Y entonces Dios me habló también a mí. And he said, look at how poor these people are. Y él me dijo, mira, qué tan pobre está esta gente de Ecuador. And yet they love me so much. Y me dijo que realmente me amaba mucho. And willing to serve me. Y que él deseaba que yo le sirviera. And you have so much in Canada. Y tú tienes mucho que hacer también en Canadá. Why won't you serve me? Para que tú me sirvas. And I was a believer, Y yo ya era un creyente, but I knew there was more. pero sabía que podía hacer más. Gloria a Dios. And I was already enrolled in a Christian college. Y así que entonces regresé y me enlisté en un colegio cristiano. And when I came back, I told my mother, and I told my pastor, and I told my family, my father as well, and they said, we believe God is calling you to be a pastor. Y entonces cuando regresé, le fui a decir a mi madre, le fui a decir a mis hermanos, a mi pastor, y ellos también confirmaron y dijeron, sabemos que Dios te está confirmando para hacer un llamado de pastor. Gloria a Dios. And I would say, other than deciding to follow Jesus and marry my wife, it was probably the third most important decision of my life. Y así que mi primera decisión fue seguir a Cristo, mi segunda decisión fue haberme casado, y esta decisión que tomé fue una de la tercera decisión más importante de toda mi vida. 10 years later, I went on another missions trip. Y 10 años después estaba yo en otro viaje, estoy en otro viaje misionero. By then, I had been pastor of a church for 8 years. Pero ahora soy un pastor, ya siendo pastor 8 años en la iglesia. And I went to my own people, the natives of Canada. Y fui a la misma gente que vivía en Canadá. And God spoke to me again. Y Dios me volvió a hablar. And I was in a church very similar to yours. Y era una iglesia muy similar a la de ustedes. And they asked me to preach. Y ellos me pidieron que predicara. And after I was done preaching, I went to the front and knelt down. Y cuando terminé de predicar, fui al frente de esta iglesia. And God reminded me of that time He first called me. Y el Señor me recordó desde aquella vez que me llamó por primera vez. And He asked me again, are you willing to serve me and surrender everything? Y Él me dijo, ¿estás dispuesto a servir y a rendirte ante mí? And I said, I'll give you everything. Y le dije, Señor, yo haría todo. Gloria a And Dios. so now it's 12 years after that, Y posteriormente, 12 años después, and I'm sitting in my office,
Estaba sentado ya en mi oficina, back in March, pues sí. back in the month of March. En el mes de marzo, And I turned 40. y ya voy a cumplir 40. And my brother Josue here will tell you, when you're about to turn 40, you start playing games in your mind. Y mi hermano José va a decirte también que cuando estás a punto de cumplir 40, hay ciertas cosas que empiezan a rondar en tu mente. And I started asking God, what do you have for me next? Así que en este tiempo también le volví a preguntar a Dios, ¿qué es lo que tienes ahora para mí? And at the time, I was considering maybe working in a Christian school. I was also considering going to preach at a camp. And then my brother-in-law, Josh Misla, asked if I would come with them here. Y entonces en esta búsqueda de lo que Dios quería, primero el Señor me mostraba que pudiera dar clases en un colegio, después tenía la oportunidad de poder ir a un campamento, y después mi cuñado Josh me dijo, hey, podemos ir a un viaje misionero a México. And God chose that I would come here. Así que Dios me mostró que viniera aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And so I wondered what to preach. Y así que me pregunto qué voy a predicar. I wanted to first give you the background, what brought me here, but I believe that part of my story is a story that's worth sharing that would tie into the scriptures and inspire you. Y tal vez es compartir un poco de mi historia, de mi contexto, de cómo es que llegué aquí, qué estoy haciendo acá, pero ahora la escritura va a guiarnos para poder decir y animarnos qué es lo que sigue para cada uno de nosotros. So turn in your Bibles to Mark chapter 9, Así que abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 9, and we're going to look at verses 33 to 37. y vamos a explorar los versículos del 33 al 37. Marcos 9, 33 al 37. I'm just going to read those verses and then you can read them in Spanish. They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing on the road?" But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "Anyone who wants to be..." Where's Jesus? Where's my friend Jesus? Is he here? He was. Oh, there he is. He's at the back. Okay. I was telling you about this verse the other day, Jesus. Jesús Chucho. You remember this? Anyone who wants to be first must be very last and the servant of all. He took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, "Well, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me." Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. The one thing that the Lord has taught me throughout my life is that if we want to serve Jesus, we must be humble. Y una de las cosas más importantes de las cuales Dios habló a mi vida es que si queremos servirle, necesitamos ser humildes. Sí, amén. Sometimes when we decide to follow Jesus, we think of all the great things we can do for God. Y cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, muchas veces empezamos a pensar todas esas grandes cosas que podemos hacer para servirle. But trust me, when it starts to become about us, we don't get very far. Pero créeme, cuando lo que hacemos empieza a tratarse solamente acerca de nosotros, no vamos a llegar muy lejos. The next thing that this passage says is that we must welcome the little children. Y la otra parte de lo que habla este pasaje es que nosotros tenemos que recibir a estos niños pequeños. Today was a beautiful example of that. Y el día de hoy fue un grandioso ejemplo de eso. I think about my childhood and how I went to camps like what we had today
and children's programs like we had today, and how that brought me to a place where I can make a decision to follow Jesus and then to one day become a pastor. Y te he compartido cómo esta parte de llegar a un campamento y estar cerca de este tipo de acciones me llevó a la convicción de poder seguir a Jesús y todo esto cambió mi vida. As we've studied how people come to faith in Jesus, most people decide to follow Jesus when they're in their youth. Y cuando estudiamos el tiempo en el cual las personas deciden seguir a Jesús, podemos encontrar que la mayoría decide seguir a Jesús en el tiempo de su juventud. And often what they are looking for is authentic faith within the adults that they are witnessing. Y de esa manera pueden crecer para que cuando sean adultos puedan ser testigos de esa fe. And so Jesus tells us specifically that when we welcome the children, we welcome Him and the Father. Y Jesús nos dice aquí específicamente que cuando recibimos a los niños, le recibimos a Él y al Padre. That should dictate the culture of a church. Y eso debe de dictar lo que debe ser la cultura de una iglesia. Believe it or not, the children should be the priority. Lo creas o no, los niños deben ser la prioridad. I can see that in the ministry of this church. Y lo puedo ver en el ministerio de esta iglesia. And the program that you run on Saturday, Y en el programa que ustedes llevan a cabo los sábados. and how all the little ones enjoy coming to church. Y como a todos esos pequeños niños les gusta venir a la iglesia. But don't lose that. Pero no pierdan eso. Continue it. Continúen. And be an example in faith. Y sean un ejemplo de fe. When you pray, you teach them to pray. Cuando tú oras, tú les enseñas a orar. When you worship, you teach them to worship. Cuando tú alabas, les enseñas a alabar. We were telling the parents today at the park that their children are watching them. And the same thing happens here in the church, even more because you claim to follow Christ. Y en la mañana les decíamos a los padres de los niños que los niños los observaban y eran testigos de todas las cosas que hacían. Y más ahora ustedes que son iglesia, que dicen seguir a Jesús, los niños los están observando a cada uno de ustedes. This is so important that Jesus says this regularly in his teaching. Y esto es algo que el Señor Jesús le decía regularmente a sus discípulos en sus enseñanzas. Turn your page to Mark chapter 10, verse 13. Vamos a cambiar un poco a Marcos capítulo 10, versículo 13. And I'll read to verse 16. Y vamos a leer hasta el versículo 16. People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, he placed his hands on them, and he blessed them. Y les presentaba a los niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él". Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. I think we can get in trouble by thinking that this is the responsibility of the church or someone else. Y creo que podríamos tener problemas si cada uno de nosotros pensara que esto es una responsabilidad de la iglesia o de alguien más. First of all, if you are a parent, a grandparent, an uncle, or an aunt, children should be your priority. Y no importa que seas padre, que seas abuelo, que seas tío, tía, los niños, las niñas deben ser tu prioridad. But even if you don't have children in your life, Incluso si no tienes niños en tu vida, there are people like me como who have 5 children como and need a lot of help. personas como yo que tal vez solo tengo 5 niños, necesitaremos seguramente ayuda. So there is never an excuse to not go to the children and to bless them and to welcome them and to make them feel important. Así que no hay ninguna excusa para ninguno de ustedes. Vayan a los niños, tóquenlos, bendiganlos y denles bendición de parte de Dios. You might know this,
but we need to be reminded over and over and over again about this, that the children are the future of the church. Y tenemos que recordar esto, recuerden esto, y tal vez lo tengamos que hacer una y otra vez. Los niños son el futuro de la iglesia. And even in one of John's letters, I think it's the third letter of John, he says that I have no greater desire than to see my children follow the Lord. Y no recuerdo muy bien, pero creo que es en la tercera carta de Juan, donde habla acerca de que tenemos que los niños tienen que buscar al Señor y amar al Señor. But then Jesus continues by saying, not only do we need to welcome the children and bless the children, but we actually need to become like children. Y el Señor Jesús continúa y le dice, no solamente es necesario que lo reciban, no solamente es necesario que les den bendición, dice que es necesario que seamos como ellos. And I think this is a beautiful thing. Y creo que esto es una cosa hermosa. Too often, adults, we become too spiritual. A veces cuando nos convertimos en adultos nos convertimos demasiado espirituales. Where we think that if I just do this extra spiritual work, I will make God happy. Y tal vez pensamos, si hago estas cosas super extra espirituales, voy a complacer a Dios. But the reality is God loves us so much and He just wants us to come to Him like children. Pero la realidad es que Dios nos ama tanto y Él solamente que quiere que vayamos a Él como niños. It's not that we shouldn't pray. It's not that we shouldn't read our Bibles. It's not that we shouldn't have fellowship with one another. But it's not to make God happy. No se trata de que no leas la Biblia, no se trata de que no te congregues, no se trata de que no alabes, no se trata de nada de esas cosas. Se trata de que realmente busquemos complacer al Señor. He already loves us. Pero que no se trata incluso de complacer a Dios, porque Él ya nos ama. But we do it because we love Him. Y nosotros lo hacemos porque también amamos a Él. Amén. Right? ¿Correcto? Sí. Don't you love Jesus? ¿No aman ustedes a Jesús? Yeah. All right, there's one more passage I want to look at. Y quiero compartir un pasaje más. It's close to this one. It's still in Mark chapter 10, and it's verses 28 to 31. Y está muy cerca de ahí, seguimos aquí en Marcos capítulo 10 y vamos a ir al versículo 21. Then Peter spoke up, "We have left everything to follow you." Amén. "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." No es el 13, es más adelante en el 28. Entonces Pedro, 28, versículo 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y le hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. I don't know much about Mexican church culture, No conozco mucho acerca de la cultura de la iglesia en México, but I know about Canadian church culture and maybe a little bit about American culture. pero quizás la cultura de la iglesia en Canadá sea muy similar a la cultura de las iglesias de Estados Unidos. And our problem is in Canada, and maybe the US, is that we make church about us. Y tal vez uno de los problemas que tenemos en Canadá y seguramente también en Estados Unidos es que hacemos iglesias que hablan acerca de nosotros mismos. And what Jesus is saying here is pretty simple. It's not about you. Y lo que está diciendo Jesús aquí es muy simple, no se trata de ti. It's about Jesus. Es acerca de Jesús, It's about His love. es acerca de su amor. It's about the gospel, where He was willing to die, suffer, and die, and rise again, so that He can give you eternal life. Es acerca de su evangelio, de cómo Él se entregó a sí mismo, de que Él murió y resucitó para que cada uno de nosotros tengamos vida eterna. Now, someone told me that there's over 100,000 people in Jilotepec. Y alguien me dijo que había más de 100,000 personas aquí en Jilotepec. And
And there's 2 evangelical churches. Is that true as well? Sorry? 2 evangelical churches? Is that true? Or is there more? I think it's more. Is there more? Okay, well, Habla acerca de que hay diferentes culturas también aquí en el municipio. someone told me 2. But is there more? There's more. Yes. Okay. But is there more room here for more? Y habla acerca de que alguien me dijo también que había diferentes culturas dentro del municipio también. I think when we make church about us and we start protecting the 4 walls of this building, it starts to shrink. Y si nosotros seguimos haciendo una iglesia que habla acerca solamente de nosotros y que solamente nos refugiemos entre estas 4 paredes, la iglesia va a colapsar. But this is where my story kind of ties into this. Y es lo que mi historia quiere hablar acerca de esto. For some reason, God has brought me on these trips where He's asking me, will you surrender? Y primeramente el Señor me llevó al lugar, a las calles donde me permitió rendirme a Él. And when you're willing to surrender, the kingdom of God expands. Y cuando nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Él, el reino de los cielos puede expandirse. It looks like I have over 100 Mexican brothers and sisters now. Y es como poder ver que en este lugar, en este municipio, podríamos entonces encontrar a más de 100,000 hermanos y hermanas justamente con nosotros o entre nosotros. Right? ¿Correcto? Jesus is trying to tell us, if we are willing to surrender what the kingdom we think should look like, then He will make it into something even better in this life and in the next life. Y si nosotros estamos dispuestos a rendirnos al Señor, nuestras vidas van a cambiar de tal manera que van a ser mejores en esta vida y obviamente en la que viene. And just like when He welcomed the children, Y seguramente esto empieza cuando empezamos a recibir a los niños. He says, the first will be last and the last will be first. Y entonces Él dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. So my question for you, Así que yo les pregunto a ustedes, are you willing to surrender? ¿están dispuestos a rendirse al Señor? Amén. The first step is always to surrender your old self and to die to yourself to follow Jesus. Y lo primero que necesitamos entender es que para poder rendirnos al Señor es quitar y apartar lo nuestro yo. But even when Peter did that, there was still a temptation to go back to becoming a fisherman. Incluso Pedro, cuando él tuvo la decisión de hacer esto, empezó a tener tentaciones para volver atrás. He loved Jesus and said he would be willing to do anything for Jesus, even die for Jesus. Y él amaba a Jesús, y él incluso decía que él podía hacer todo por Jesús, incluso él quería morir por Jesús. But we see in the Gospel of John, as soon as Jesus resurrected from the dead, the next thing he did was go back to be a fisherman. Pero también podemos ver en los evangelios como este Pedro es el que estaba dispuesto a morir por Jesús después de que fue crucificado, él le negó. So again, I ask you, Así are you que willing to surrender? ahora sí otra vez les vuelvo a preguntar, ¿están dispuestos a rendirse al Señor? Because the Christian life is about continual surrender. Porque déjenme decirles que la vida cristiana es una vida de continua rendición. This is why Jesus says, take up your cross daily. Eso es lo que el Señor Jesús decía, que tomen su cruz diariamente. And if you're willing to lose your life, you will gain it. Y aquellos que estén dispuestos a perder su vida, la van a encontrar, la van a ganar. What is it if a man gains the whole world but forfeits his soul? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? There is nothing better than following Jesus. No hay nada mejor que seguir a Jesús. Amén. Amén. But you might have to get on an airplane and travel to another country. Incluso si ustedes están planeando irse a vivir a otro lugar o a viajar por todo el mundo. But then you find brothers and sisters, Pero pueden aún encontrar hermanos y hermanas, and mothers and fathers, y madres y padres. and you have welcomed me like your son. E incluso me podrán dar la bienvenida incluso a mí como su hijo. So even though I preached this message, Así que quiero dar este mensaje, you've been preaching to me all week. que ustedes puedan también estar preaching. Amén. Que puedan estar este mensaje predicándolo todos los días de esta semana Through your actions. a través de sus acciones. And if you have not been a part of what is happening in the church and the children's ministry, I encourage you to get involved. Y si tú estás aquí sentado y no te das cuenta de todo lo que está pasando en el ministerio de los niños en esta iglesia, yo te invito a que te involucres. If you are someone who helps on a Saturday morning, can you put up your hand?
Pueden levantar la mano aquellos que están sirviendo en este ministerio los sábados. Amén. Amén. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Now, I don't know if they need more help, but you can talk to Josue, and he will tell you if they need more help. But I think what you are doing in the lives of the children needs to continue and needs to be a priority. And this is the kingdom of God, to let the children come to Him. Y no sé si Josué necesita más ayuda o no, pero si tú estás escuchando este mensaje, acércate con él, habla con él y seguramente te dirá qué puedes hacer, en qué puedes apoyar. Porque el mensaje, el verdadero evangelio del Señor Jesús es poder practicar y vivir una vida en donde podamos recibir a los niños. Thank you for letting me share God's word with you today. Así que muchas gracias por permitirme compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Gloria a Let Dios. me pray for you. Permítanme orar por ustedes. Amén. Father in heaven, I pray that you would inspire people today to be willing to lay down their lives for you. Sí, Señor. Padre Celestial, te agradecemos y te doy gracias, Señor, porque el día de hoy tú animas a estas personas para poder servirte en el reino de los cielos. Not only to believe that in you as their Lord and Savior, but also to serve you. No solamente que ellos puedan creer que tú eres su único y suficiente Salvador, sino que ellos también puedan servirte. Amén. Not because we have to please you, No porque necesitemos complacerte, but out of our love for you. sino para mostrar cuánto te amamos. And because you love the world, Porque tú has amado al mundo and you love the little children, y tú amas a los niños pequeños. Amén. but most importantly, you love me. Pero lo más importante es que tú me amas. And so, Lord, out of that love that you pour into me, I pray that it would spread into Halotepec. Y Padre, yo te doy gracias por todo ese amor que has puesto en mi corazón, para que ahora también estas personas puedan expandirlo y expandirlo a través de todo el municipio de Jilotepec. Bless this church. Bendice esta iglesia Amén. Lord, the fields are white for the harvest. Gloria. y llena los campos para una buena cosecha. Use these people here. Usa a esta gente de este lugar, Empower them by the Holy Spirit. llénalos de tu Santo Espíritu, Give them your gifts. dale tus dones And Lord, send your power to give them boldness. y Padre, dales de tu poder para que ellos puedan actuar. And Lord, would people come into the kingdom of God because of this church? Y que la gente pueda entrar al reino de los cielos gracias a esta iglesia. We pray especially for those families who were there this morning who heard the gospel. Y oramos específicamente también por todos esos padres con los cuales compartimos el Evangelio en esta mañana. Would you give the families that were there dreams and visions of you? Y que Padre podamos encontrar en familias y en cada uno de esos niños esas visiones que ellos puedan recibir de ti. Would the seed that was sown come to bear fruit? De cómo ellos pueden convertirse a ti. Amén. And Lord, we pray that you would draw us closer to you. Y Padre, oramos para que estas personas puedan acercarse a ti. That if you were calling some here to be pastors, Incluso si en este lugar tu Padre estás llamando a que alguien pueda ser pastor or missionaries, o misionero, or just to serve in a new way, o simplemente servirte en una nueva forma, would you speak to them Padre, habla con ellos by the power of your Spirit? por el poder de tu Espíritu. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Thank you, Tom. Gracias. Thank you very much.